En el siguiente ejemplo nos piden calcular la derivada de f de x igual a menos 3x a la cuarta. Para ello debemos de recordar la regla de la potencia. Si tenemos f de x igual x a la n, la derivada de f de x la vamos a calcular de la siguiente manera. En forma práctica, vamos a el exponente n bajarlo a multiplicar al x y va a quedar disminuido en una unidad. En el ejemplo entonces tenemos derivar menos 3x a la cuarta. El exponente 4 baja a multiplicar al menos 3, por lo tanto tendríamos menos 12 y queda disminuido en una unidad, por lo tanto quedaría x al cubo. La derivada entonces de f de x va a ser igual a menos 12 x al cubo. En el siguiente ejemplo nos piden derivar la función f de x igual x a la 2 tercios. ¿Qué es lo que hacemos acá? Este 2 tercios baja a multiplicar y queda disminuido en una unidad. Por lo tanto, la derivada de f de x va a ser igual a 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1. X va a ser igual, por lo tanto, la función f de x derivada va a ser igual a 2 tercios por x a la menos 1 tercio. En el siguiente ejemplo nos piden derivar la función f de x. Si observamos, se trata de un producto, por lo tanto debemos de recordar la regla del producto. Si tenemos que f de x es igual a un g de x por un h de x, la derivada de f de x va a ser igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Si aplicamos la regla del producto en el ejercicio, tendremos derivada del primer término, 2x quinta más 3x cuadrado menos 1, por el segundo término, que es x cuadrado más 2. Más el primer término, 2x a la quinta más 3x al cuadrado menos 1, por la derivada del segundo término, x al cuadrado más 2. Derivando, entonces tenemos, la derivada de 2x a la quinta es 5 por 2, 10, x a la cuarta, más 3 por 2, 6, x, y la derivada de menos 1, que es 0. Todo esto multiplicado por x al cuadrado más 2. Más, este primer término lo escribimos tal y como, y derivamos x al cuadrado más 2. La derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de 2 es 0. Multiplicamos cada uno de los términos según corresponda y tendremos la derivada, después de reducir los términos semejantes, de f de x, que va a ser igual a 14x a la sexta más 20x a la cuarta más 12x al cubo más 10x. En el siguiente ejemplo nos piden calcular la derivada de f de x. Como podemos observar, se trata de un cociente. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla del cociente. Recordando, si tenemos que f de x es igual a un g de x sobre un h de x, la derivada de f de x va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador, menos numerador por la derivada del denominador y todo sobre el denominador al cuadrado. Aplicando la regla del cociente en nuestro ejemplo, tendremos la derivada de f de x será igual. Derivada del numerador, si observamos la derivada del numerador será 3x al cuadrado, por el denominador, que es x al cuadrado más 1, menos el numerador, que es x al cubo más 4, por la derivada del denominador, que es 2x. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. A partir de acá se pueden reducir los términos semejantes para dar la respuesta final. En el siguiente ejemplo nos piden derivar f de x igual 12 veces e a la x menos 2 logaritmo de x. Para este caso tenemos que recordar lo siguiente. La derivada de una función f de x igual e a la x es lo mismo, e a la x. Y la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x.
aplicando en el ejercicio tendremos que la derivada de f de x igual 12e a la x menos 2 logaritmos de x va a ser igual. Derivada de 12e a la x será lo mismo, ¿no? Porque la derivada de la x es igual a e a la x multiplicado por 12. Menos 2 que multiplica a la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Por lo tanto, la derivada de f de x será 12 a la x menos 2 por 1, 2 sobre x, 2 sobre x.